Ezequiel, bienvenido al canal, compañero. Estás en tu casa. Mm. Muchas gracias, Miguel. Un placer poder acompañarlos acá a disposición de ustedes. Y lo primero que me gustaría comentarte es tu opinión. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sé que es una cosa que pregunto a todos los invitados que vienen, pero quiero escucharte a ti. ¿Cómo hemos llegado a la guerra en Ucrania? ¿No había otra alternativa? Sí, alternativas muchas, pero bueno, esta es la situación actual. Para comenzar el análisis debemos en primer lugar abandonar el maniqueísmo, la idea de buenos y malos, blanco y negro. La guerra comienza propiamente con la invasión de Rusia a Ucrania, eso no aparece en discusión, pero esa invasión no responde a la locura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hecho de que habría despabilado un día y determinado la invasión de un país vecino, sino a una situación de larga data, la cual contextualiza el inicio del conflicto. ¿Qué situación en concreto? El hecho de que desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la OTAN comienza un proceso de expansión hacia el este y ese proceso de expansión connota para Rusia un riesgo. ¿Con esto presento una justificación de la invasión de Rusia? No, de ningún modo. Ahora, esto representa una explicación. Y esto aparecía como una posibilidad predicha por mucha gente. Interesantemente, no solo gente de izquierda o derecha, sino analistas de ambos polos del espectro político realizaban críticas a esta expansión porque podía desencadenar un conflicto con Rusia y finalmente, después de muchas advertencias, lo desencadenó. Esa es la situación, entonces ni buenos ni malos, ni blanco ni negro, es el conflicto de fondo, esa es la explicación, a pesar de eso, naturalmente, nunca justificada la invasión de un país a otro porque representa una violación al derecho internacional. Em, a su vez, este conflicto desencadenó un montón de reacciones, en realidad una reacción en cadena y muchas otras cuestiones, muchos otros conflictos latentes, de repente hoy explosionan. ¿Sí? Entonces, este conflicto no solo representa un conflicto entre dos países o ni siquiera entre Rusia y la NATO a partir de esta expansión, sino un conflicto global en el cual participan todos los países del mundo, directa o indirectamente, y en el cual ciertamente aparece la posibilidad de una conflagración nuclear, de un enfrentamiento nuclear entre las principales potencias del mundo. Y precisamente por la complejidad de este conflicto, las soluciones no aparecen nada sencillas, por lo menos no aparecen a la vuelta de la esquina. Esa mi visión del conflicto explicada en 5 minutos. Miguel, si querés podemos particularizar sobre distintos ámbitos. Bueno, a mí me gusta esos análisis de no hay ni buenos ni malos, sino simplemente intereses. Y cada uno de los bloques, pues, los defiende como considera. Lógicamente, la muerte es difícil, ¿no? Que estén justificadas. Miguel, dos analistas políticos ubicados en los extremos opuestos del espectro político. Noam Chomsky por izquierda y Henry Kissinger por derecha. Los dos realizaron críticas cuando la OTAN determinó la expansión hacia el este por la misma razón. Los dos vaticinaron esta posibilidad y los dos rechazan en este momento la política de Occidente de maximizar el conflicto en lugar de desactivarlo y generar una negociación política. Kissinger, secretario de Estado de Nixon, patrocinó los golpes de Estado en América Latina, republicano, conservador, y Chomsky, marxista. Los dos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los dos realizan un análisis realista de la situación y porque los dos, como dos personas inteligentes, más allá de las posturas ideológicas de cada quien, bueno, los dos pueden realizar un análisis verdaderamente serio de la situación con una conclusión convergente. Pues así es, yo coincido mucho con ese análisis. No,
No sé cómo hemos llegado hasta aquí, todavía nos seguimos preguntando. Y yo el otro día lo decía también en YouTube o en TikTok, ¿no? Tan difícil era que Ucrania se mantuviera como un país neutral, ¿no? Porque todo esto lo sabrán mejor que nadie en términos de geopolítica. Declararse como un país neutral, no entrar en la OTAN, es una merma tan profunda en los derechos soberanos de un país que no puedan aceptarlo. Tan difícil es. Te lo pregunto a ti como experto. Eh, Antes del Maidán en 2014, Ucrania aparecía dividida entre los proeuropeos y los prorrusos. Por lo general, el gobierno aparecía en manos de un presidente prorruso, con alguna excepción, pero mal que mal, la situación aparecía en ese equilibrio. Hasta que comenzó una protesta, inicialmente una protesta legítima, pacífica, de una parte de la sociedad, pero esa protesta luego desencadenó un golpe de Estado patrocinado en parte por los Estados Unidos, acompañado discursivamente por Europa, un golpe de Estado para el derrocamiento de un presidente prorruso con miras a el establecimiento de un presidente proeuropeo. Estados Unidos patrocinó esto de manera directa con el envío de diplomáticos, pero también con el envío incluso de material armamentístico. Europa lo acompañó discursivamente. Esto determinó la caída del presidente prorruso y el empoderamiento de un presidente proeuropeo. Hasta ahí la situación. La sociedad ucraniana después de esto en el Maidán, ¿sí? Debemos recordar que en el Maidán también participaron, así como inicialmente participaron personas de a pie, con un reclamo legítimo, de manera pacífica. Finalmente, la caída del presidente prorruso en ese entonces fue determinada por la intervención de grupos de extrema derecha, ¿sí? Patrocinados por Estados Unidos, no porque quisieran patrocinar a la extrema derecha, sino porque querían la caída del presidente prorruso. Bueno, después de eso, un presidente proeuropeo, la sociedad ucraniana un poco cansada de todo esto, y en eso aparece Zelensky. Y a Zelensky, de hecho, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero si no, alrededor de 75% de los votos contabilizó en la elección, con la promesa de una salida de este conflicto, de neutralidad y de pacificar la situación y de desactivar todo esto. Por el contrario, una vez en el poder, acometió un rumbo exactamente opuesto, con un coqueteo, ya no con Europa, porque el ingreso de Ucrania a la Unión Europea no representaba para Rusia un problema tan grande como el ingreso a la OTAN. La Unión Europea representa una unión principalmente económica. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, representa una alianza militar contra Rusia, ¿sí? Muchos en esto recuerdan, bueno, ¿por qué si desapareció el Pacto de Varsovia, la alianza de los países soviéticos durante la Guerra Fría, no desapareció su contrapartida? Si en realidad el mundo aparecía dividido en dos y los países a ambos lados aglomerados en estas alianzas defensivas. Bueno, si desaparecieron los países soviéticos y el Pacto de Varsovia, ¿por qué no desapareció la OTAN? Buena pregunta. Bueno, la cuestión de Europa para Rusia no representaba un problema tan grande, pero el coqueteo de Zelensky con la OTAN y la posibilidad del ingreso a la OTAN determinó para Rusia el paso, la rotura de una línea roja. Y ahí comenzó la preparación para una invasión. Una invasión, y lo remarcho una vez más, una invasión ilegítima, ilegal, con violaciones de derechos humanos, con violación del derecho internacional, pero previsible, ¿sí? En el marco de que este acercamiento de Ucrania a la OTAN connotaba para Rusia un peligro existencial. Con cada expansión de la OTAN, acá no aparece una cuestión simbólica nada más respecto a el avance de Occidente frente a Rusia como una cuestión meramente declamativa, sino que con cada nuevo país incorporado a la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, establecía tropas y misiles apuntando a Rusia, ¿sí? Entonces, la situación. ¿Podía Ucrania acometer un rumbo distinto? Sí, en mi opinión sí, mucho más inteligente, de acercamiento hacia la Unión Europea, pero de neutralidad con respecto a la OTAN. ¿Podía Putin también haber respondido de otra manera, en lugar de comenzar una invasión
fallida, porque originalmente Putin quería una blitzkrieg, una guerra relámpago, para el derrocamiento del gobierno de Zelensky, la declaración de neutralidad y después abandonar el país. Esa es mi lectura militar del primer intento de Rusia, cuando colisiona con una resistencia más fuerte de la esperada del ejército ucraniano, ya en 4 años, con 4 años en guerra, apertrechado por los Estados Unidos, con experiencia de combate, con toda la sociedad muy unificada en el rechazo a esta invasión y con un fuerte apoyo de Occidente. Entonces Rusia determina que va a retroceder y va a rectificar en sus objetivos y va a establecer el foco únicamente en las regiones ya en guerra del Donbass. ¿Sí? Entonces, Putin podría también no haber comenzado una invasión, no haber acometido ese camino y haber respondido de otra manera, para mí mucho más inteligente desde el punto de vista estratégico, cortando el gas a Europa. Lo que presenciamos hoy, lo cual genera para Europa problemas mucho más grandes que un enfrentamiento a 2.000 kilómetros. Bueno, Putin evidentemente en términos militares estratégicos inicialmente cometió un error, pero después las Fuerzas Armadas rusas rectificaron, recomenzaron su ataque y aparecen a las claras, sí, del lado de los ganadores. Aparecen con avances cotidianos, aunque ahora los avances aparecen lentos. A pesar de ello, Rusia realiza avances cotidianos en el frente del este. Es el frente más apertrechado, más fortificado de toda la guerra, un frente ni siquiera movido durante la primera fase de la invasión de Rusia. Este frente aparecía inmóvil desde 2015, cuando comienza el enfrentamiento entre las regiones separatistas y el resto de Ucrania. Bueno, ahora Rusia realiza avances por ese frente lentos pero constantes, entonces aparece ganando en este conflicto. Y por esta razón, en mi opinión, considerando esa situación, solo este conflicto, podemos desactivar este conflicto militar a través de una negociación, ¿sí? Respondiendo al conflicto de fondo y cuanto antes, mejor. No solamente porque vamos a generar menos pérdidas de vidas humanas, tanto civiles como militares, sino porque con cada avance de Rusia, difícilmente vaya Rusia a retroceder. Y con cada avance de Rusia, el territorio ucraniano va descendiendo, ¿sí? Ya parece tomada una buena parte, una quinta parte de Ucrania, la parte más rica. Si no recuerdo mal, ese 20% de Ucrania genera el 80% del PBI de Ucrania, la zona más rica de Ucrania. Entonces, cuanto más avanzado el conflicto, menos posibilidad de Ucrania de que sus territorios vayan retrocediendo, descendiendo cada vez más y además cada vez más víctimas, ¿sí? Pues me parece muy interesante esa lectura del conflicto y también esa otra alternativa que apuntaban, ¿no? Cortar el gas a Europa hubiera sido una alternativa a la invasión, ¿no? Y me parece interesante ese apunte, ese aportar, porque muchas veces se dice, bueno, es que tenía alternativas, pero pocas otras se ahonda, ¿no? En profundidad en esa alternativa. Es el planteo del gobierno ruso. Nosotros realizamos anuncios, cierto eso, y finalmente no podíamos otra cosa. Bueno, eso de no podíamos otra cosa, nunca la invasión de un país aparece legitimada. Pero más allá de eso, en términos de los intereses nacionales de Rusia, esta guerra, así como representa una pésima noticia para Ucrania, para Europa y para el mundo entero, para Rusia también. Generó un aislamiento de Rusia, generó sanciones económicas, un esfuerzo de guerra, muertos. En esta guerra casi no aparecen ganadores. El único ganador nato de esta guerra, la industria armamentística. ¿Sí? Bueno, evidentemente, en sus inicios, Putin cometió un error militar. Para mí, podría haber generado un efecto tanto más, tan fuerte como el de la guerra, a través del corte de gas, una situación, bueno, sufrida ahora, la cual está desencadenando bueno, desencadenó un aumento de la inflación a nivel mundial, problemas en Europa para el abastecimiento energético y
cuidado, porque ustedes ahí en España quizás no tanto, España representa una isla energética dentro de Europa, pero aquí en Alemania vaticinan un invierno difícil, con cortes de electricidad, con un aumento del precio de la energía, de la electricidad, de casi 10 veces en algunos escenarios. En promedio, según los estudios, más o menos una familia europea desembolsa alrededor de 1.000 euros al año por la electricidad. Bueno, a partir de los escenarios trazados por los expertos en electricidad, por el aumento ya iniciado, ya la electricidad parece al doble del precio. ¿Por qué? Por el aumento del precio de gas. Con el gas generamos electricidad mayormente en la gran mayoría de los países europeos. Bueno, vaticinan que de aquí a más o menos 6 meses, el gasto anual de una familia promedio en Europa por electricidad va a ascender a 10.000 euros. Miguel, y esto va a desencadenar protestas sociales y va a generar mucha presión para los gobiernos europeos en el sentido de, bueno, ¿en qué medida por acompañar la política estadounidense de eh, enfrentamientos sin posibilidad de una negociación con Rusia? ¿Sí? La política, la respuesta de Ucrania no la determina Ucrania únicamente, no la determina Zelensky, sino que la determina Estados Unidos. Si Estados Unidos no ayuda militarmente a Ucrania, a pesar de la valentía del ejército y de las Fuerzas Armadas ucranianas en la defensa de su territorio, colapsaría inmediatamente frente al avance de la potencia militar rusa, solo superada por la de Estados Unidos. Bueno, Europa determinó que va a acompañar la postura de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos con el envío de armas y con esta política de enfrentamiento total sin posibilidad de salida diplomática. Bueno, el costo aparece a la vista y vamos a presenciar un invierno difícil. En ese momento quiero yo determinar si efectivamente los líderes europeos aparecen tan convencidos de esta línea política, de este camino, de esta estrategia, como ahora. ¿Sí? Pues veremos a ver, ¿no? Porque el invierno es muy largo y ahí también hay voces que apuntaban que no solamente va a ser este invierno, sino que es previsible que los próximos 5 o 10 inviernos a Europa le cueste la materia energética, le cueste bastante recomponerse de este duro golpe del gas, ¿no? Que por cierto, no sabemos si el sábado volverán a abrir el Nord Stream 1 porque había tareas de mantenimiento, ¿no? Como las hubo un mes atrás, y no se sabe si va a abrir o no, si ya el corte va a venir a partir de este sábado, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Solo como una nota de color, Miguel, el CEO, el gerente general de BASF, la empresa química alemana, la empresa química más grande del mundo, hace algunas semanas en una entrevista respondía que el éxito de Alemania en el ámbito, en el marco de la globalización desde los 80 en adelante, había respondido, por un lado, a la innovación de la industria alemana, pero por otro lado, al gas barato de Rusia. El gas confiable y barato de Rusia para Alemania representó una excelente decisión, una excelente noticia, algo muy beneficioso. Abandonar ese recurso por acompañar a los Estados Unidos en el apoyo a un conflicto a la vuelta de la esquina, con la posibilidad de un conflicto nuclear y obviamente si comienza un conflicto nuclear, la primera bomba nuclear desciende acá sobre Berlín. Bueno, ¿en qué los asesores del gobierno alemán, del gobierno francés, los políticos, la dirigencia europea, en qué está deliberando para no poder presenciar esta situación contraria a los propios intereses de Europa? Esto más allá de cualquier juzgamiento sobre simpatías por Estados Unidos, por Rusia o por quien quiera. Los propios intereses de Europa y de los europeos. Bueno, esperemos que el viejo continente más pronto que tarde despierte, ¿no? Aunque yo lo veo complicado, ¿no? Yo también he hecho vídeos sobre ello y yo creo que no va a despertar. Pero bueno, veremos a ver por dónde va el asunto. Y también
Ezequiel, te quería preguntar, ¿no? Hemos hablado de esa confrontación, parece que estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? De bloques, ¿no? Europa, Rusia, China. Y yo te quería preguntar, ¿no? ¿Es esta guerra en Ucrania una transición hacia un mundo multipolar? Y ello en contexto también, porque me lo preguntaban por YouTube, con la trampa de Tucídides, ¿no? Tucídides. ¿Estamos ante el fin del mundo unipolar entendido tradicionalmente? ¿O cómo lo ves? Sin dudas, sin dudas. La guerra y la pandemia, ambos acontecimientos, determinaron el fin del mundo unipolar, ese mundo surgido tras la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, en el cual Estados Unidos aparecía como única potencia hegemónica, ¿no? Una vez terminado el mundo bipolar de la Guerra Fría, a partir de los años 90, Estados Unidos aparecía como única potencia y podía determinar el camino político y económico del mundo como quería. Incluso en algún momento recuerdo la administración de Obama, el gobierno de Obama realizaba intervenciones militares en 7 lugares distintos del mundo, 7 guerras a la vez, ¿sí? Bueno, de a poquito y en silencio, por sobre todas las cosas China, pero también otros países, fueron a lo largo de los años maximizando su poderío económico principalmente, su influencia política, incluso también los lazos culturales, de manera que antes de estos dos acontecimientos ya aparecía una base material para un nuevo tipo de mundo, ¿sí? Por otro lado, el poderío de Estados Unidos desde, desde la caída de las Torres Gemelas comienza un descenso muy fuerte, no porque lo que ellos llamaron, lo que Estados Unidos llamó la guerra contra el terror, ¿no? La guerra contra el terrorismo islámico, no porque los grupos terroristas islámicos presentasen un poderío militar parecido, ni siquiera parecido al de los Estados Unidos, una potencia económica, cultural, política y militar enorme, sino porque ese conflicto fue generando muchísimo desgaste, esos múltiples conflictos para Estados Unidos. Recordá la invasión fallida de Irak, la cual desencadenó el surgimiento del ejército islámico, millones bueno, el avance de este ejército islámico hacia Siria, la guerra en Siria, otros conflictos en los alrededores, la llegada de millones de refugiados, no solamente a Europa, pero bueno, acá recordamos esa situación en Europa. Eh, la intervención en Afganistán, con la salida apresurada e improvisada de Estados Unidos, con la cola entre las patas, toda esa guerra contra el terror, como la llamaban ellos, fue generando a la vez que iban apareciendo China, la India y otras potencias regionales cada vez más fuertes, Estados Unidos aparecía enfrascado en estos conflictos interminables con un deterioro permanente, paulatino y permanente de su poderío. Bueno, y la pandemia y este conflicto determinaron, de alguna manera, representaron algo así como el moño del regalito, ¿no? Determinaron la institucionalización de la caída de este orden. De alguna manera, la frutilla, la cereza de la torta. Y ahora aparecemos ante un mundo nuevo, en ciernes, en formación, efectivamente, con características distintas. En primer lugar, como vos bien lo caracterizabas, este nuevo orden representa un orden multicéntrico. Yo no lo llamo multipolar, sino que yo lo llamo multicéntrico. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque aparecen múltiples poderes a diferencia de antes, pero yo lo llamo céntrico, multicéntrico, en lugar del mundo unipolar anterior, porque acá no aparecen polos en este nuevo mundo. Vos recordarás, Miguel, que, por ejemplo, en el mundo bipolar de la Guerra Fría aparecían dos polos, la Unión Soviética y Estados Unidos, completamente enfrentados, ubicados en las antípodas. Entre ellos prácticamente no aparecían relaciones económicas ninguna, políticas pocas, culturales muy pocas, al punto de que con la caída del muro de Berlín, vos recordás una crisis en el mundo occidental. No, colapsó la Unión Soviética, colapsaron, la mitad del mundo colapsó política, económica y culturalmente, y en Europa, Estados Unidos, el resto del mundo.
Bueno, sí, claro, generó coletazos políticos, pero económicamente no. Bueno, el mundo actual, a pesar de que aparecen múltiples centros de poder en este nuevo orden, no solo los Estados Unidos, sino también China, India, potencias crecientes, también regionales, como por ejemplo Brasil, como Sudáfrica, esos diferentes centros aparecen interrelacionados entre sí. Pueden presentar conflictos, como por ejemplo los dos principales centros, Estados Unidos y China, presentan ahora un conflicto muy fuerte entre sí, ¿sí? Por precisamente la hegemonía mundial, pero aparecen completamente interrelacionados. Si algo como la pandemia determina el corte de la producción de la industria china, inmediatamente las industrias estadounidenses carecen de sus productos producidos en China. ¿Sí? Entonces, este nuevo orden representa un orden multicéntrico en el sentido de que no aparecen eh, polos opuestos completamente entre sí, sino múltiples centros con áreas de influencia interrelacionados entre sí, con conflictos, pero a la vez con interrelaciones. Y a su vez, estos polos tampoco presentan una fortaleza, una estructura interna ajena al conflicto. Dentro del centro influenciado por China, del centro de Asia, ¿sí? Ese centro de poder ubicado en Asia, también aparece la India ahí cerca, con relación con China, pero también con conflictos con China. La relación entre Rusia y China también está caracterizada por conflictos y por tensiones a lo largo de la historia e incluso en el presente, más allá de que esta guerra está generando un acercamiento, como recordaba hasta hace poquito recordaba Henry Kissinger. Henry Kissinger llamaba a el fin de la guerra porque esta guerra está posicionando a Rusia cada vez más cerca de China. Y cierto, pero efectivamente entre esos distintos nuevos polos, nuevos centros de poder, perdón, no polos, nuevos centros de poder en el mundo, también aparecen conflictos incluso entre los aliados. Así que esa es una de las nuevas características de este nuevo orden mundial en ciernes, este orden multicéntrico. Además, este orden precisamente por eso representa un orden bastante caótico, con conflictos en muchos lugares del mundo, en el cual los conflictos no responden a dos grandes identidades ideológicas como antes de la caída del muro de Berlín, entre comunismo y capitalismo, eh, libertad e igualdad. No, no, no. Acá todos los países responden a su propio interés, establecen alianzas, generan alianzas, incluso pueden generar alianzas con distintos centros de poder. Caso de América Latina. Culturalmente, América Latina parece mucho más cerca de Europa que de China. Sin embargo, China representa hoy día el principal socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, este nuevo orden mundial con múltiples centros está caracterizado por la complejidad también, ¿sí? A su vez por conflictos, también precisamente por esta complejidad, por la remilitarización, y quizá esta es una de las malas noticias respecto a este nuevo orden mundial. Como todos los países aparecen en una situación de lucha y de competencia sin grandes bloques excluyentes, entonces todas comienzan un proceso de rearme. Aquí en Alemania, lo quiere Japón. Bueno, la idea de desarrollo, en Irán todavía en discusión la cuestión del desarrollo de una bomba atómica, la idea del uso de armas atómicas reapareció en el debate, algo hasta hace poco vedado, no quizás con las armas atómicas más fuertes, sino con estas armas, las llaman eh, armas tácticas, pequeñas bombas atómicas, ¿sí? También tremendamente mortíferas, pero no de escala tan grande como las armas estratégicas nucleares. Bueno, esa otra de las características. Entonces, un mundo, recapitulo porque estoy presentando un montón de cosas, un mundo multicéntrico, un mundo muy complejo, un mundo con muchas crisis, mucho malestar y un mundo con una remilitarización. Esas son las características de este nuevo orden en formación, ¿sí? Y vamos a presenciar con el correr del tiempo chispazos ligados a este cambio en distintos lugares, como por ejemplo la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán, como los conflictos ahora en Irak, como los conflictos en Etiopía,
en África, en Yemen, bueno, ya de antes, pero ahora resurgidos. Ojalá, ojalá que el paso de este viejo orden mundial, unipolar hegemonizado por Estados Unidos, a este nuevo orden mundial, multicéntrico, no aparezca mediado por una conflagración mundial, por una guerra mundial, porque hasta ahora, Miguel, lamentablemente, en la gran mayoría de pasajes de un orden mundial a otro, apareció una gran guerra. ¿Sí? Es el riesgo. Ojalá que no debamos presenciar esa situación. Pues Ezequiel, yo te he escuchado atentamente y la verdad es que primero que me ha gustado esa apreciación sobre un orden mundial multicéntrico, ¿no? Es verdad, pensándolo, los polos son opuestos y aquí, pues bueno, pueden estar perfectamente alineados, ¿no? O bastante cerca lo uno del otro y no tienen por qué ser antagónicos, ¿no? Y, y bueno, me ha parecido excelente. Yo en ese trasvase a ese mundo multicéntrico, como comenta, hay una analogía o hay un estudio, hay una teoría que es la trampa de Tucídides, ¿no? Que muchos recordaban y lo comentaban también por el chat, ¿no? Puede ese, yo creo que también va en consonancia con lo que tú decías, ¿no? Ese paso a un mundo multicéntrico puede ser violento, ¿no? Y ahí también depende mucho la actuación de Estados Unidos en cuanto que es la potencia dominante actual, ¿no? ¿Cómo lo ves? En este momento, para mí, Estados Unidos aparece como una potencia en decadencia, tirando manotazos de ahogado, ¿sí? En una lucha desesperada por no abandonar ese sitial. Eh, bueno, esos manotazos de ahogados podrían desencadenar un conflicto contra Rusia o contra China. Por ahora, China muy inteligentemente no respondió a la provocación de la visita de Nancy Pelosi y de unos legisladores estadounidenses a Taiwán con algo más que una amenaza como estos ejercicios llevados a cabo en el estrecho de Taiwán. En este sentido, por ahora, los diplomáticos, los estrategas chinos están respondiendo inteligentemente. China protagonizó un avance maravilloso sin un tiro hasta acá, desde más o menos los años 80, cuando comienza el paso de la China maoísta con una economía socialista de Estado, ¿sí? Muy pobre, a la China actual, de ese capitalismo neoliberal con un partido único, el Partido Comunista, ¿no? Esta cosa tan extraña de China, pero tan exitosa. Y sus éxitos respondieron a su potencia económica, no a su potencia militar. De hecho, por ejemplo, la reunificación con Hong Kong, el acercamiento a Taiwán hasta hace poquito cada vez más cerca de China, en un momento parecían enfrentados por completo, con el tiempo ambas partes fueron determinando que en algún momento, que China representaba una sola y que en algún momento debían generar una unidad en discusión de que ¿no? Los taiwaneses querían la unidad con ellos a la cabeza, los chinos lo mismo, pero por lo menos aparecían de acuerdo en la unidad de China. Bueno, todo esto lo fue conquistando China a partir de su inteligencia política y de su desarrollo económico. Quizás por eso los chinos ahora, conscientes de esto, no responden militarmente porque cometerían un error si realizaran una apuesta por la fortaleza militar. Pero, bueno, ante provocaciones y ante ataques, no aparece nada fuera de lo posible. Ese sin dudas uno de los posibles, en este cambio, uno de los posibles chispazos ahí. Eso podría generar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y, y China en el marco de estos intentos desesperados de Estados Unidos de no abandonar la hegemonía absoluta. Por otro lado, si uno delibera respecto a los intereses de Estados Unidos a largo plazo, eh, el conflicto en Rusia sí cercena el poderío de uno de sus enemigos, Rusia o de uno de sus contrincantes, pero por otro lado genera un acercamiento.
entre Rusia y China. Entonces, a largo plazo tampoco aparece Estados Unidos beneficiado por este conflicto, a pesar de que lamentablemente en este momento lo está patrocinando. Eh, entonces, Miguel, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en todo esto? En este momento, este intento desesperado de conservación de su poderío absoluto ante una situación irreversible, y quizás estos manotazos de ahogados podrían desencadenar un conflicto directo. Ojalá que no, y ojalá que Estados Unidos pueda, como Reino Unido en su momento, abandonar el liderazgo mundial en el momento del paso de el imperio británico a el imperio, bueno, o al predominio de los Estados Unidos. No lo voy a llamar imperio. Al imperio lo llamaban imperio porque representaba formalmente un imperio. Estados Unidos representa una república, pero aparece eh, a la cabeza del orden mundial. Bueno, el paso del predominio británico al predominio estadounidense fue realizado por Gran Bretaña de manera muy inteligente, de modo que sí, abandonó el liderazgo mundial, pero Inglaterra aparece, Gran Bretaña, perdón, Reino Unido aparece en una situación privilegiada respecto a otros países del mundo, ¿sí? Como un centro financiero, pudo realizar esa reconversión inteligentemente, ¿sí? Bueno, ojalá Estados Unidos pueda realizar esa reconversión también inteligentemente a un mundo en el cual va a aparecer en un lugar de privilegio, sin dudas, como una de las grandes potencias, la principal potencia militar, cultural, política, económica y cabeza a cabeza con China, pero sin desencadenar una guerra mundial. Pues veremos a ver, ¿no? Cómo transcurre, ¿no? Si ese paso es conflictivo o menos conflictivo L- o pacífico, ¿no? Las Veremos a ver. próximas elecciones van a determinar mucho las próximas elecciones en Estados Unidos. Las internas, como las llaman, perdón, las internas no, las legislativas, en octubre, noviembre, no recuerdo si finales de octubre o principios de noviembre, de acuerdo a las encuestas, el Partido Demócrata parece bastante mal parado, con lo cual Biden va a abandonar, va a comenzar el año próximo debilitado, y en cualquier momento eso podría determinar la vuelta de Trump. Y eso podría generar cambios muy fuertes para bien o para mal, como Trump. Trump, un tipo impredecible, ¿sí? Eh, en principio, bueno, un personaje lamentable, fascistoide, misógino, racista, todo eso fuera de discusión. Pero en términos de política exterior, Trump, a diferencia de todos los presidentes estadounidenses eh, desde los 80 en adelante, Trump no comenzó nuevas guerras en el extranjero. El pacifista de Obama, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en un momento, eh, capitaneaba 7 intervenciones militares en 7 lugares distintos del mundo, ¿no? Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Libia, Etiopía y 6, ¿no? No estoy recordando uno por ahí. Obama, demócrata y supuestamente progresista. Bueno, Trump no abandonó algunos conflictos ya existentes, pero no generó ninguno nuevo. Y generó un cambio en la política exterior de Estados Unidos en cuanto a el enemigo principal, ¿sí? Por un lado, abandonó la lucha contra el terrorismo, muy perjudicial contra el terrorismo islámico, muy perjudicial para Estados Unidos en términos de su política exterior, y por otro lado, redireccionó el foco de los cañones de Rusia hacia China, algo mucho más lógico porque el contrapeso del mundo en este momento de Estados Unidos aparece en China, no en Rusia. Rusia representa una potencia militar, pero nada más que eso, ¿sí? Bueno, al principio lo caracterizaban como antichino, loco. Bueno, hoy día el mismo Biden acompaña esta política de que China representa el otro gran poder del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas predecibles qué podríamos presenciar, qué podría acontecer con la llegada, la vuelta de Trump al gobierno en Estados Unidos? Eventual, pero posible. Medio impredecible, mm, quizás buena, quizás mala, quizás las dos, ¿sí? Pero bueno, así, así, así de impredecible la situación actual.
Pues muy de acuerdo. Yo ahí no puedo nada más que estar de acuerdo porque Ezequiel, Trump es todo lo que tú has dicho y más, ¿no? Pero yo creo que en política exterior se mantuvo muy al margen de los conflictos, incluso lo vimos con Corea, que hubo un acercamiento, no inició nuevas guerras, como tú bien has comentado. De puertas para adentro, Estados Unidos sería como fuese, pero por lo menos al resto del mundo parecía que lo dejaba en paz, ¿no? Lo que se veía aparentemente, porque después la geopolítica debajo de los focos es otra cosa, ¿no? Pero parecía que no era tan agresivo externamente. Qué loco aparecerá el mundo para que estemos recordando con añoranza a Trump. Sí, sí, porque bueno, el año que llevamos de guerra, yo mismo incluso no lo imaginaba, no lo imaginaba. Nos ha pillado a contrapié a muchas personas y yo creo que también a muchos expertos, ¿no? Y Sin bueno, dudas. yo creo que no volverá a Trump porque está teniendo en su país una campaña bastante fuerte en contra de él. Hemos visto el FBI, yo creo que Trump no volverá y yo creo que por eso también Estados Unidos es una potencia, porque este Biden, este Hillary Clinton, este Obama, sigue una política bastante parecida. Sus instituciones son bastante fuertes. En cambio, por ejemplo, me imagino en Rusia, quitas al presidente, quitas a Putin, es otra Rusia. China, quitas a Xi Jinping y bueno, es otra China. Los De dirigentes acuerdo, son pero ¿cuán probable la salida de Putin del gobierno de Rusia y cuán probable la salida de Xi Jinping del gobierno de China? Muy poco. En cambio, los cambios, la llegada, la vuelta de Trump, sin duda es poco probable por un montón de cuestiones, pero también aparece como una posibilidad. Yo acompaño la idea de que Estados Unidos presenta líneas estratégicas como gran potencia, estables a lo largo del tiempo, incluso más allá de los presidentes, ¿de acuerdo? Especialmente en cuanto a política exterior. Pero aún esas líneas presentan divisiones internas en el Pentágono, en los asuntos exteriores, en el Foreign Office, no, Foreign Office lo llaman en Inglaterra, el ministro de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado, así lo llaman en Estados Unidos. Dentro de la Secretaría de Estado, dentro del Estado profundo, como lo llaman, aparecen distintas ramas. Y según qué presidente en el poder, bueno, empodera o genera, patrocina más a una que a la otra. Una de esas ramas aparece en contra más de Rusia que de China, otra más en contra de China, otra, la de Trump, aparece más bien ligada a un aislacionismo del mundo. Eh, lo de Trump de acá a 2 años, impredecible todo. Impredecible si comienza una guerra nuclear, de hecho. Pero recordá, Miguel, que en su momento Trump también aparecía como un loquito de la guerra, sin ninguna posibilidad, ¿no? de llegada, ni siquiera al gobierno, sino dentro de la interna republicana, con todos los medios de comunicación, Hollywood detrás, Beyoncé en campaña, todos. Y con esa campaña de Make America Great Again y con esa peluca impresentable y todas esas cosas para nosotros risibles, bueno, fue conquistando voto tras voto en ese Estados Unidos marginalizado, ese Estados Unidos eh, de los trabajadores industriales desempleados, ¿sí? Eh, de lo que hoy llamarían, bueno, despectivamente white trash, ¿no? De estos trabajadores de la industria, despedidos con el cierre de las industrias enviadas a México o a China, históricamente del Partido Demócrata, trabajadores de cuello azul, y hoy decepcionados, desempleados, algunos incluso caídos en las drogas, y Trump generó esperanza para esa gente y generó un chivo expiatorio. Por eso el populismo de Trump representa un populismo de derecha, porque no llamaba a esa gente al restablecimiento del trabajo y de una situación de bienestar social únicamente, sino que llamaba al enfrentamiento contra el chivo expiatorio de los mexicanos,
de los musulmanes, de los inmigrantes, de los no blancos, contra los homosexuales, el feminismo. Ese chivo expiatorio, bueno, para gente marginalizada y desesperada, apareció como una esperanza, ¿sí? Y aún en contra de todo el aparato mediático, de una buena parte del establishment del propio Partido Republicano, y el tipo alcanzó la presidencia de Estados Unidos. Difícil la vuelta de Trump, pero no imposible, ¿eh? Pues dicho está ese apunto, Ezequiel, y me vas a permitir que salude a todos los compañeros que nos están viendo ahora mismo. Veo que, bueno, Martina, Johnny, María Matilde, Rodrigo Gallardo, que les mandamos también un fuerte abrazo, compañeros militar de Chile, país hermano también de Argentina, muy cerquita estáis ahí los dos, y también un comentario destacado de un nuevo seguidor. Ricardo, excelente análisis. La Unión Europea tuvo la gran oportunidad de mostrar unidad basada en sus propias necesidades e intereses. Sin embargo, optó por seguir los intereses de Estados Unidos. Hoy América Latina toma mejores decisiones ante el conflicto. Ahí está el apunte, Ricardo. Y te iba a comentar también, Ezequiel. Bueno, aprovecho para decir, en la pantalla estaba antes también, en la pantalla anterior, pero ahora está el nombre del canal del compañero, Demoliendo mitos de la política, en YouTube. También está su LinkedIn profesional para todos aquellos que queráis seguirlo también. En la pantalla lo vamos a dejar un ratito para que le podáis dar. Buenas, Antonio, también veo que estás comentando. También ahora una pregunta que me ha dicho Rodrigo que te haga. Si Rodrigo me dice que te haga una pregunta, yo te la hago. Pero me gustaría también que nos dijera una curiosidad, porque yo ayer estuve viendo tu directo y, y el logo o la seña de identidad de tu canal es un tazón que se va llenando de arroz, ¿no? Y me gustaría que lo explicaras un poquito. Bueno, esa pregunta ya varias veces escuchada porque genera mucha curiosidad, pero en realidad la respuesta es bastante tonta. Cuando comenzamos con el canal Demoliendo mitos de la política, me ayudaba una editora de video y en manos de ellas aparecía la estética, determinar el logo, las cuestiones, sí, visuales. Y bueno, y ella fue recogiendo de estos archivos de uso, ¿cómo lo llaman? Con copyright universales, ¿no? Archivos de uso abierto, archivos abiertos o algo así lo llaman. Entonces, en algún lugar aparecieron todas estas cuestiones de la música, de una tacita, del arroz. Lo presentó ahí con un clip y con algunos logos y generó para mí una estética bastante linda y simbólica, pero nunca muy pensada más allá de eso. Ayer, por cierto, realizamos la primera charla en vivo. Vos ya, Miguel, un experto en esto del vivo, muy linda experiencia, pero nada fácil, ¿no? 1000 cosas a la vez. Como conductor, nada sencillo. Bueno, yo te vi bastante suelto. Yo, después, si quieres, detrás de cámara comentamos, pues bueno, los primeros golpes que me di yo y que a lo mejor para que alguien que empieza, yo lo vi muy bien. Yo lo vi también por un estudio detrás. Creo que vi también que era un estudio detrás el que lo estaba realizando, el que ayudaba con los comentarios, el que ayudaba con todo. Y eso es un plus de calidad. Yo lo vi muy bien. Lógicamente el tiempo, pues yo por lo que lo vi, quedaba ya como profesionalizarlo a nivel de televisión, porque con vuestras cámaras profesionales, con vuestros micros, con vuestro sofá tranquilito, ya queda pulirlo. Y a todo el mundo, pues bueno, aconsejo también el canal del compañero que lo estáis viendo en pantalla y además, pues contenido jurídico, no, contenido de actualidad de calidad. Bueno, es que yo lo he estado leyendo también, ¿no? Eres uno de los pocos profesores en, en Alemania que dirigen bueno, que dirigen, que dan clases en un máster lo tengo aquí apuntado, ¿no? En la Universidad Alicia Salomón de Ciencias Aplicadas en Berlín, ¿no? Ujú. Yo no sé si eras el Sí, único o uno de los pocos que uno hay. de los pocos, pero de hecho uno de mis compañeros en esa maestría, Alfredo, precisamente él de Sevilla, así que andaluz también, en esta maestría ahora solamente en inglés, pero hasta hace poco con la misma maestría, pero ofrecida en inglés y en castellano. Lamentablemente después de la pandemia
la rama en castellano cerrada, pero durante muchos años la única maestría plenamente en castellano estudiable en Alemania. Así que un privilegio, y me acompañaba mi compañero Alfredo de Sevilla con esa forma de hablar tan linda como la tuya, ese cantito tan lindo. Sí, a los andaluces se nos reconoce. Bueno, pues Ezequiel, vamos a ver la pregunta de Rodrigo. Pregúntale, por favor, por el rol de los medios de comunicación en la guerra. A mí me parecen propaganda pura, de una a otra parte. Todo Occidente apoya a Ucrania. ¿Qué te parecen esta pregunta? Completamente de acuerdo. Yo si bien yo residente acá en Berlín, como latinoamericano leyendo los medios latinoamericanos, a pesar de que el panorama de medios latinoamericano aparece en poder de sus clases dominantes y de las grandes corporaciones económicas, en América Latina aparecen las dos voces. La de CNN, CBS, ABC, Deutsche Welle, TVE, la RAI, ¿no? Occidente, y aparece también RT en español, la televisión china, Al Jazeera, bueno, los propios medios de allá. Entonces, aparecen dos campanas. Acá en Europa yo presencio una sola y obviamente que en Rusia lo mismo, pero del otro lado. Recién ahora, después de 6 meses de conflicto sin sentido, y cuando, por ejemplo, si uno recorre ahora las calles de Berlín, la ciudad aparece a oscuras. ¿Por qué? Por el ahorro energético. Bueno, todo esto en nombre de un conflicto a 2000 kilómetros patrocinado por Estados Unidos. Y todavía no comenzó el invierno. Bueno, recién ahora están apareciendo voces críticas, algunas. Cuando recién comenzábamos con estos planteos, por ejemplo, a mí me acompañaba en Deutsche Welle Carmen Valero, mérito a la productora del, del- del programa de Deutsche Welle en español a fondo por llamarnos como una voz disonante, crítica. Bueno, nos caracterizaban como locos de la guerra, como prorrusos, pro-Putin, cuando en realidad llamábamos a la paz y a un análisis un poquito más realista de sopesando, ¿no? Realizando sí, un balanceo, un análisis de las causas del conflicto con miras a la resolución. Bueno, contra mí y contra Carmen comenzaron campañas de odio, campañas en los medios de comunicación, en los medios en las redes sociales, también conocida como redes antisociales muchas veces. Bueno, videos en contra nuestro con nuestras imágenes o nuestras participaciones en estos programas manipulada. Entonces, en la parte de crítica a Rusia, no, eso no aparecía, y después aparecían las críticas a la política de la OTAN, subtitulados al inglés, a ese punto, con un trabajo detrás, toda una cuestión muy fuerte de propaganda en contra de cualquier voz disonante. Y eso en Europa en general, hasta el día de hoy, por suerte de a poco cada vez más voces críticas y un poco más de reflexión en estos temas. Pero sí, acompaño la idea de ahí del suscriptor de que sí, muy propagandístico todo, incluso medios supuestamente serios. Por ejemplo, acá en Alemania, una de las publicaciones más famosas de Der Spiegel, ¿no? Un semanario muy famoso con una página web cotidiana. Básicamente un organismo de propaganda del Departamento de Estado de Estados Unidos, y para colmo, en nombre de la libertad de prensa y caracterizando RT como propaganda. Bueno, sí, RT propaganda, pero ustedes también. Esa es la realidad de los medios actuales y en parte también la realidad de la política, ¿no? En Europa. Y fuera, aparte del asunto que nos concierne, ¿cómo llevaste esos ataques? Porque creo que nunca se está preparado para ello, ¿no? A plano personal y Yo profesional. sí, sí, yo con la política de, bueno, cualquier publicidad siempre buena y cosa de ustedes. Después con la denuncia de estos ataques en Twitter, yo además yo con una cuenta en Twitter, pero sin uso, pero bueno, estos ataques, estos videos manipulados enviados a Deutsche Welle con el pedido explícito no lo llamen más, a la universidad con el pedido explícito de mi despido de la universidad, quirúrgicos, hechos por profesionales. Yo
deliberaba sobre quién podía aparecer detrás, quizás incluso parte de los equipos de propaganda de la guerra de los países contendientes. Ojo que tanto Ucrania como Rusia presentan equipos de trolls dedicados a la batalla cultural, como lo llaman. Yo determiné, sí, como tomarlo con soda lo llaman en Argentina, quizás en España también, como bueno, gajes del oficio, pero bueno, que generan consecuencias en lo personal seguro. Twitter finalmente desactivó de tan evidente el ataque y tan mentiroso, desactivó las cuentas creadas por trolls para el ataque y nada más que eso, sin más publicaciones. Pero bueno, eso parte de quien quiere participar en la esfera pública parece expuesto a esto y más en las redes sociales o las redes antisociales, como lo llaman muchas veces, ¿no? Bueno, pues yo me alegro de que te hayas podido aislar un poco de eso y te lo hayas tomado con entereza, ¿no? Que es como hay que tomárselo y que sigas hablando en libertad porque, como bien habéis dicho tanto Rodrigo como tú, Ezequiel, hacen falta personas que hablen del conflicto de manera libre, libre pensadores y bueno, desde nuestra modesta posición seguiremos dando voz, ¿vale? Y bueno, Ezequiel, más o menos creo que hemos tocado casi todo lo que tenía apuntado para hablar, pero hay dos cosas que aunque nos extendamos un poquito más, me gustaría comentar contigo, ¿no? El tema de Turquía, porque yo he visto muchos compañeros hablar del conflicto, pero en Turquía se han parado poco. A mí me gustaría hablar porque yo, desde la lejanía, desde la inexperiencia y de no saber, pues bueno, veo a Turquía como un país un poco traidor, ¿no? Pero en este sentido puede que a lo mejor sea el país más listo en este conflicto, ¿no? Y a mí me gustaría que tú valoraras geopolíticamente la postura que está tomando Turquía. Bueno, no, Erdogan, conceptualizo a Erdogan como a un líder eh, conservador, autoritario, verticalista, ninguna simpatía de mi parte para con Erdogan, pero como estratega, como político, aparece varias cabezas por delante de los líderes europeos en este momento, y por eso determinó que Turquía aparecía con dos patas, ¿no? De que Turquía presentaba una línea de cercanía con ambos sectores y de conflicto con ambos sectores. Por un lado aparece como una parte de Europa, acompaña a Ucrania en el discurso, pero por otro lado aparece en diálogo con Rusia. El único país europeo en diálogo directo con Rusia. Al principio también Francia, pero hoy casi ya no. Y gracias a ese diálogo, a esa postura de una pata a cada lado, siempre con miras al interés de la propia Turquía, y eso lo inteligente de Erdogan, bueno, el único connato, el único intento de negociación de esto, y en algún momento, hasta cierto punto, hasta la interrupción, exitoso, porque si no recuerdo mal, a los 2 meses de conflicto más o menos, fue realizada una negociación y algunos puntos ya parecían acordados, ¿sí? Entre Rusia y Ucrania con miras a la resolución del conflicto. Bueno, esos encuentros fueron realizados en Turquía por iniciativa de Turquía, ¿sí? O por intermediación de Turquía. Primer punto a favor de Turquía y de la política de Erdogan, una patita para acá, otra patita para allá. Segundo logro de Erdogan, la cuestión de la exportación de granos. ¿Sí? Importantísima en todo el mundo por las hambrunas, por el aumento de los precios. Esa situación, esa negociación para un acuerdo de ambas partes, de manera que el grano acumulado en los silos ucranianos pudiera abandonar los puertos, lo generó también Erdogan. Ojo, no lo generó por solidaridad con el mundo. El gran beneficiario de ese acuerdo, Turquía, ¿sí? Como el receptor de una gran cantidad de ese grano a precio de ganga, ¿sí? Además del capital político de haber realizado esta intermediación. Em, por otro lado, Turquía aparece en negociación con Irán, o aparece en negociaciones con Irán y con Rusia respecto a la situación de Siria.
tanto Irán como Rusia, como Siria, Irán, Rusia y Turquía participan en el conflicto sirio. En el caso de Turquía participa por su enfrentamiento contra los kurdos. Los kurdos quieren un Estado independiente y la mayor parte de ese Estado aparece en Turquía y la minoría kurda representa la primera minoría, la minoría más importante de Turquía. El gobierno de Erdogan aparece completamente enfrentado, ¿no? Enemistado, los caracteriza como terroristas, y una parte de Siria aparece en control de estos kurdos. ¿Qué quiere Erdogan ahora? Quiere un ataque de Turquía a esas zonas de Siria controladas por los kurdos. Bueno, no podría esto sin el aval de Putin. ¿Sí? Putin está presente en Turquía con apoyo militar. Y Putin aparece necesitado de Erdogan para cualquier forma de negociación. ¿Sí? También aparece necesitado de Erdogan la OTAN. Si la OTAN quiere el ingreso de Finlandia y de Suecia, solo puede si lo convalidan todos sus miembros. Y recordemos quién rechazó el ingreso inicialmente: Turquía. ¿Por qué? Porque supuestamente eh, Suecia en particular patrocina a lo que él caracteriza como terroristas, a los kurdos exiliados de Turquía. Entonces, tanto la OTAN como Rusia aparecen de alguna manera necesitados de la ayuda de Turquía en estas cuestiones específicas. Y bueno, Erdogan a cambio de eso quiere cosas beneficiosas para Turquía. Esa es la postura de un líder político, de un estadista, ¿sí? Y remacho una vez más que no genera simpatías de ningún tipo en mí ideológicamente, Erdogan. Pero esa es la postura y por eso puede que una de los nudos para, o de los factores para desactivar este conflicto aparezca en Turquía, ¿sí? Como intermediador. Esa es una de las posibilidades. Pues me alegra que lo hayas dicho con esa sabiduría, ¿no? Con esa sabiduría, porque bueno, desde una perspectiva externa, pues puede parecer eso, un país veleta, ¿no? No digo que sea traidor a unos ni traidores a otros, sino que según llueve, ¿no? Se usa el paraguas que más le convenga y ya está, ¿no? Y lo que yo no sé, y ahí es donde va, además de lo que has dicho y que yo veo muy bien, esa promover las negociaciones, aunque bueno, también tienen parte de su interés. Hay un dicho también, ¿no? Y en geopolítica se usa más, Roma no paga traidores. Es decir, ahora puede cambiar de un bando a otro según el interés, según el tema, según lo que se negocie en la mesa. Pero cuando ya no haya mesa, ¿cuál va a ser el estatus de Turquía? Pero bueno, me imagino Sí, que, pero que él no Erdogan. participa en él no participa en ningún bando. Estados Unidos en la cuestión de China y Taiwán presentaba o presenta incluso formalmente, a pesar de estas provocaciones de los últimos días en Taiwán, presenta eh, lo llaman, no puedo recordar el término, esta dualidad estratégica, ahí lo recordé, dualidad estratégica, ¿sí? Turquía presenta una dualidad estratégica. No aparece parado de ningún lado, o en todo caso a ambos lados, ¿sí? Pero siempre dual. Cuando yo con ustedes, sí, bueno, ¿qué quieren? Sí, cierto, bueno, a cambio de eso yo quiero mi parte. Del otro lado lo mismo, entonces no genera enemistad con ninguna de las partes y va capitalizando esa situación, ¿sí? Yo para mí no, yo no lo conceptualizaría como un traidor de Europa. De hecho, el grano ucraniano, supuestamente destinado en su mayoría al África por las hambrunas, por ahora desembarcó principalmente en Turquía y en otros países de Europa. Y eso gracias a Erdogan. Así que, sí. Yo. Difícil quererlo, Erdogan, de acuerdo con Sí, vos. Un sí, tipo sí. autoritario, bueno, casi dictatorial. En su último giro y comenzó su gobierno como un nacionalista turco y con el tiempo fue metamorfoseando hacia el conservadurismo religioso. eh, Horrible todo eso.
Pero yo realizo un análisis realista de los intereses geoestratégicos de Turquía y su rol frente a la pasividad absoluta y la subordinación absoluta de los líderes europeos respecto de Estados Unidos. Y ahí Turquía presenta una línea independiente de acuerdo a sus intereses. Ese es mi punto, nada más. Pues muy interesante a analizar. Ya veremos cómo acaba todo. Y Ezequiel, a mí me gustaría como última pregunta decir que ¿cuál crees tú que será la salida a la guerra de Ucrania? ¿Cómo crees que terminará? Me gustaría que esa fuera el colofón, que fuera el final de esta entrevista que a mí me está pareciendo fantástica. ¿Cuál crees tú que será? Bueno, esa es la pregunta justamente ayer a mi invitada en la charla de Demoliendo mitos de la política y no aparecen soluciones fáciles. En parte porque por la complejidad del conflicto y porque parte de la verdad aparece a ambos lados. La invasión la comenzó Rusia y la expansión de la OTAN también representaba un peligro para Rusia. Y ninguna de las partes está realizando una apuesta por la resolución de ese conflicto de fondo, sino por la continuidad de la guerra, con todo lo que eso connota. Eh, Quizás en algún momento, por presión de Europa o eh, porque no puede otra cosa, porque Ucrania ya no puede más, no puede perseverar en en la resistencia. Bueno, comienza una negociación política en la cual, a cambio de la neutralidad de Ucrania, la neutralidad de Ucrania mm, representa una cuestión inamovible porque sin esa neutralidad respecto a la OTAN, Rusia, al menos en su propia percepción, aparece en peligro y por ende Rusia no va a abandonar la guerra hasta la neutralidad de Ucrania. Yo en el lugar de Zelensky, bueno, respondería con esa carta de negociación, bueno, nosotros neutrales, pero a cambio de eso quiero, yo comenzaría la negociación con un pedido de la recuperación de todo el territorio. Rusia va a responder ni loco, pero bueno, por lo menos, todo el territorio de Ucrania por fuera de Crimea y del Donbass. En este momento, la parte de Lugansk ya parece completamente tomada, Crimea desde 2014 y Donetsk cada vez más. Y pronto va a conquistar Rusia Donetsk, ¿sí? Más temprano que tarde. Bueno, excluyendo eso, por lo menos todo lo otro de vuelta a Ucrania y naturalmente también el acceso al Mar Negro por abajo. De lo contrario, Rusia podría, de aquí a poco, determinar un cambio de sus objetivos una vez conquistado Donetsk, quizás con tiempo, con una guerra a largo plazo, y comenzar una campaña para generar un corredor con Transnistria en Moldavia. Y ahí sí que Ucrania parecería ya directamente sin acceso al mar, ¿sí? Y muchísimo más reducida. Entonces, por ahí la salida, si hipotéticamente pudiéramos retroceder a los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Minsk habían determinado que las regiones separatistas de Ucrania con población prorrusa, bueno, que aparecían con autonomía, no reconocidas como rusas, sino reconocidas como ucranianas, pero con autonomía y respeto a los rusos. Bueno, si pudiéramos retroceder a eso, ideal. Ahora, en la situación de poder de Rusia, después de todas las bajas y todo el esfuerzo bélico hecho para la conquista de esos territorios, ¿va a retroceder tan fácil? No. Por algún lugar ahí en el medio, Miguel, la salida posible. Hasta entonces, más guerra, más muerte y lamentablemente por ahora ninguna disposición, por lo menos del lado ucraniano, respecto a una negociación. En el último discurso de Zelensky directamente determinó que no comenzaría ninguna negociación hasta la reconquista de Crimea, ya no solo del Donbass, sino de Crimea. Eh, un delirio. Y yo, cuando el otro día participaba en un programa en Deutsche Welle con una ucraniana, y ella con todo derecho realizaba un reclamo en este sentido y quiere con su corazón, obviamente, el reclamo con todo derecho de ese territorio.
pero en términos de análisis político, los líderes políticos deben poder determinar que eso hoy día lamentablemente representa una situación, una falacia, una quimera, y bueno, que mejor que la pérdida de más territorio y de más vidas, bueno, comenzar una negociación para desactivar este conflicto cuanto antes. No estoy respondiendo muy directamente a tu pregunta, simplemente respondo con ideas, pero porque nadie puede responderlo recién, esa pregunta todavía. Pero bueno, Ezequiel pone sobre la mesa lo que va a determinar que se cierre o continúe el conflicto, ¿no? Que al final, pues bueno, una bola de cristal no tenemos nadie, pero sí tenemos la idea de por dónde van a transcurrir los ríos que pongan fin al conflicto, ¿no? Y bueno, yo, Ezequiel, por mi parte, me alegro mucho de que hayas estado aquí con nosotros esta tarde de jueves. Vuelvo a animar a todos los compañeros que nos están viendo, a todos los espectadores que nos ven tanto ahora en Twitch como después en YouTube, a que sigan tu canal. Pondremos el enlace también en la descripción de cuando mañana lo publiquemos. Mañana viernes lo publicamos. Y reitero, ha sido un placer tenerte con nosotros, Ezequiel. Y bueno, si quieres decirnos algunas palabras, algunas reflexiones últimas, pues cierra tú el directo. Y de verdad, compañero, estamos en tu casa. Yo muy cómodo, Miguel. Muchas gracias por la entrevista y a disposición tuya para cualquier momento, para otra charla o incluso vos invitado a mi canal. Y quiero después del corte de la transmisión tus comentarios como experto sobre la transmisión en vivo de ayer, la primera transmisión en vivo de mi canal, así que quiero eso, por favor, como favor tuyo para mí. Pues vamos a ello, Ezequiel. Hasta luego, familia. Hasta luego. Adiós.